Queridos hermanos de Comunio, bienvenidos a esta lección final de este tratado de teología mariana que hemos estado desarrollando durante este segundo semestre del año 2020. Hoy nos estará acompañando el profesor Mauricio Quevedo con un tema de suma importancia para nosotros los cristianos del siglo XXI, María en relación con los diálogos ecuménicos, los diálogos interreligiosos. Por otro lado, queremos decirles que en la terminación de este curso de teología mariana es importante que ustedes retroalimenten las acciones y las dinámicas que venimos llevando a cabo durante este tiempo. Por eso, les pedimos encarecidamente el favor de que, mirando la descripción de este video, entren al link de la evaluación para que nos puedan decir, para que puedan comentarnos cómo les ha parecido esta dinámica y cómo se han sentido en este proceso. Es importante que nosotros podamos conocer las percepciones que ustedes tienen con referencia a este tiempo de formación y a esta experiencia formativa en la fe. De igual forma, les recordamos que si desean recibir la certificación de participación en este curso, deben ponerse al día con sus talleres que semana a semana les hemos propuesto para el desarrollo. En el transcurso de estos días nos estaremos comunicando con ustedes a través del correo electrónico con las personas que han culminado sus talleres para precisar las fechas y los detalles que tienen que ver con la Eucaristía de Acción de Gracias y también con la ceremonia de clausura en donde vamos a hacer entrega de manera virtual de las certificaciones que llegarán a ustedes a través del correo electrónico vía PDF. Bienvenidos una vez más a esta lección final de este curso de Teología Mariana 2020 segundo semestre. Un cordial saludo, apreciados hermanos. Mi nombre es Mauricio Quevedo y soy profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Santo Tomás. Allí tengo a cargo las cátedras de Teología Sacramental y de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso. Gracias a la invitación de los frailes dominicos, en este momento voy a compartir con ustedes muy brevemente algunos aportes que nos permitan comprender la Mariología o la figura de María desde una perspectiva ecuménica. Para eso entonces he dividido mi exposición en 4 partes. La primera de ellas tiene que ver con una breve introducción o una breve consolidación de las bases de lo que es el ecumenismo y la mariología en perspectiva ecuménica. La primera de ellas, justamente la primera cuestión que debemos tener absolutamente clara es saber qué es el ecumenismo. El ecumenismo lo entendemos como el diálogo entre iglesias cristianas, ¿verdad? Es decir, reconocemos la religión cristiana como todos aquellos que confesamos de una u otra forma a Cristo, pero dentro de la religión cristiana hallamos distintas iglesias. Entonces, el ecumenismo es justamente el diálogo entre estas iglesias cristianas, es decir, entre los que confiesan a Cristo. Es un diálogo intrarreligioso, es un diálogo entre las personas que pertenecen a una misma religión. Y el objetivo de este diálogo es la unidad. Es decir, dialogamos, nos acercamos, nos conocemos, entramos en relación con el objetivo de ser uno, de alcanzar la unidad perdida, porque sabemos que a lo largo de los siglos pues han existido una gran cantidad de cismas, de divisiones, y pues justamente lo que queremos es alcanzar la unidad. Bien. Es importante entonces que no confundamos el ecumenismo con el diálogo interreligioso, ya que ambos tienen actores distintos y finalidades distintas. El diálogo interreligioso, como su nombre lo indica, es un diálogo entre miembros de diferentes religiones, musulmanes, cristianos, judíos, budistas. Y allí el objetivo no tiene que ver con hacer una macro religión, con hacer una sola religión, como mucha gente lo dice, sino más bien con promover procesos de desarrollo humano, ¿sí? Nos juntamos como religiones para aportar a la paz.
Nos juntamos como religiones para aportar a la justicia. Nos juntamos como religiones para aportar a la consolidación de una sociedad más amable, más fraterna. Eso es lo que hacemos, pero no buscamos una macro religión. Ahí está la diferencia entonces. Bien. Aquí vamos a hablar únicamente de Mariología en perspectiva ecuménica, diálogo entre cristianos. Un segundo punto que quisiera tocar en estos elementos introductorios es lograr entender o lograr dimensionar cuántas iglesias cristianas existen. La respuesta es: hay cualquier cantidad de iglesias cristianas, ¿sí? Porque una iglesia es aquella que confiesa la fe en un solo Dios, en Cristo con doble naturaleza, en el Espíritu Santo como Dios, en la Biblia como fuente de revelación y en la resurrección de Cristo. El grupo humano que confiesa estas cosas que acabé de decir, pues a ese grupo humano puede llamársele iglesia, en cierto sentido. Solamente en Colombia tenemos alrededor de 5.000 iglesias distintas registradas, solo en Colombia. Eso quiere decir que en el mundo pueden haber cualquier cantidad de colectivos que se llamen o se reconozcan a sí mismas como iglesia. Por supuesto, con un número tan grande y con tantas variedades de pensamiento, de teología, de creencias y demás, pues hay muchos intentos de clasificación, de mostrar cuáles son las grandes iglesias y demás. No siempre son exactas, es verdaderamente complejo hacer un mapa completo pues, de todas las iglesias. Sin embargo, a lo largo de esta exposición voy a distinguir 3 grandes grupos. El primer grupo son las iglesias ortodoxas o las iglesias orientales. Aquí encontramos todo el cristianismo que ocurre en el norte de África, en Turquía, ¿no? Todo lo que tiene que ver con Grecia, Rusia, Rumanía, Bulgaria, todos estos países. Allí están, como les digo, las iglesias orientales. Y entre las iglesias orientales pues están obviamente las iglesias ortodoxas mayoritariamente, ¿no? Las iglesias ortodoxas entendidas como estos 4 grandes patriarcados que después de que en el siglo XI con la separación se conforman y se entienden a sí mismos como una sola iglesia, y que con el tiempo han ido surgiendo nuevos patriarcados, ¿cierto? Una iglesia que no tiene un papa como nosotros, o sea que no es 100% jerárquica, sino que más bien es conciliar, en donde la máxima autoridad es la reunión de todos los patriarcas, los 14 patriarcas, en fin, la iglesia ortodoxa, ¿verdad? Es probable que algunos de nosotros hayamos visto imágenes del Papa Francisco con el patriarca Bartolomé, que tal vez es el más cercano al Vaticano, en fin, las iglesias orientales. Un segundo grupo serían las iglesias protestantes. Y aquí es bueno que nosotros vayamos empezando a clarificar nuestro lenguaje. Las iglesias protestantes son, al menos los protestantismos históricos, son aquellas iglesias que nacen de la reforma de Lutero y de otras personas en el siglo XVI. Y también las primeras derivaciones de esas iglesias. En el siglo XVIII surgen otros movimientos, otras iglesias protestantes como los metodistas, como los menonitas, como los bautistas. A eso le llamamos protestantismo histórico y es lo que realmente son las iglesias protestantes. Y el tercer grupo serán las iglesias pentecostales y neopentecostales. Es lo que nosotros de una manera incorrecta hemos llamado cristianos o hemos llamado protestantes también, o a los que de manera despectiva y nuevamente incorrecta le decimos sectas o les decimos iglesias de garaje, bueno, todo esto, que en últimas es el fenómeno que más cercano tenemos. A este grupo, su verdadera identidad son iglesias pentecostales y neopentecostales, ¿verdad? Es decir, divisiones de las iglesias protestantes históricas, pero que tienen características muy distintas. Entonces no pueden ser reconocidos como protestantes porque son bastante diferentes. Justamente estos 3 grandes grupos, iglesias ortodoxas, iglesias protestantes e iglesias pentecostales y neopentecostales, van a ser los siguientes 3 pasos que voy a dar en la exposición. Bien. Último asunto en estas cuestiones introductorias. ¿Cómo nos acercamos a la figura de María en una perspectiva ecuménica?
Pues bueno, lo primero es que el discurso sobre María no es un eje independiente de la fe, ¿no? Sino que más bien la teología alrededor de María siempre se encuentra en relación con los dogmas fundamentales de la fe. Es decir, lo que nosotros consideremos sobre la Trinidad, lo que nosotros consideremos sobre Cristo, sobre la salvación y sobre la Iglesia, van a repercutir profundamente en cómo entendemos a María, ¿sí? Entonces, lo que las iglesias dicen sobre María debe entenderse a la luz del marco teológico de las iglesias, no de manera independiente. ¿Qué quiero decir con esto? Que no basta simplemente decir, no, es que estas personas no creen en María y ya entonces es terrible. No, para entender por qué no creen en María, debemos comprender antes cuáles son sus bases teológicas, ¿verdad? De ahí, pues obviamente que los puntos de convergencia y de divergencia entre las iglesias son producto de las separaciones teológicas. Esto nos ayuda a descubrir que es una riqueza lo que otros piensan, reconocer otras formas de entender, en este caso a María. Y por eso, por lo que acabo de decir, pues cuando abordemos las tres iglesias, los tres grupos de iglesias, voy a hablar primero de las fuentes, o sea, de dónde hacen su mariología, luego de la teología y luego de la práctica. Eso lo vamos a hacer en cada una de las iglesias. Sin más preámbulo, entonces, comencemos con la segunda parte de esta breve charla, que es María en el cristianismo oriental. Primero, las fuentes. El cristianismo oriental es tal vez la iglesia, tal vez no, es la iglesia mucho más cercana, que más similitudes tiene a la iglesia católica. Por supuesto tiene grandes diferencias, pero es la que más similitudes tiene. Y esto hace que la iglesia ortodoxa reconozca la Sagrada Escritura, tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento, como una de sus fuentes, y obviamente la mariología bebe de ahí. Entonces se acercan al Nuevo Testamento, leen lo que en el Nuevo Testamento hay sobre María, van al Antiguo Testamento y en clave cristiana leen el Antiguo Testamento y de ahí comienzan a entretejer su creencia. También ellos tienen presente como fuente la Sagrada Tradición. ¿Qué es la Sagrada Tradición? En primer lugar, la fe promulgada en los 7 primeros grandes concilios, ¿verdad? Esas grandes reuniones que tuvo la iglesia en los primeros siglos y que fueron, al menos en el primer milenio, 7, ¿no? Entonces tenemos Nicea primero, Constantinopla 1, 2 y 3, Éfeso, Calcedonia, Nicea segundo. Estas grandes reuniones de la iglesia pues determinaron los asuntos fundamentales de la fe. Y para los ortodoxos esa es la base de la fe. Sin ella no puede haber la fe pues en sí misma. También se basan en los padres de la iglesia, en los escritos de los padres de la iglesia, en todos los padres de la iglesia, digamos, no solo los occidentales como Agustín o Gregorio Magno, sino los orientales también. Basilio Magno, Gregorio de Niza, Gregorio Nazanceno, Juan Crisóstomo, bueno, toda la teología de los padres de la iglesia oriental. Adicionalmente, encuentran como fuentes también la liturgia. O sea, no es solo lo que los teólogos han pensado sobre María, sino lo que el pueblo cristiano ha orado sobre María, ha rezado acerca de María. Eso es una cosa muy importante. Y por último, la conciencia eclesial a lo largo de los siglos. Eso es lo que los ortodoxos, lo que hemos venido creyendo en el tiempo, eso es lo que nosotros tenemos como fuente de la mariología. Teología, ¿en qué creen? Como acabo de decir, estas fuentes, pues, o más bien las fuentes que acabo de mencionar, son fuentes que nosotros como católicos también tenemos. Entonces, si la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica comparten fuentes, quiere decir esto que compartimos la mariología antigua, o sea, la mariología del primer milenio la tenemos en común, es la misma, tenemos la misma fe fundamental en María. ¿Y cómo se expresa esa fe? Primero con el dogma de María como Madre de Dios, como Theotokos, ¿verdad? Porque pues es una noción que está presente en la Iglesia desde siempre, que en el ámbito litúrgico ya hay muchos signos desde antiguo que hablan de María como Madre de Dios, y esta proclamación oficial de este dogma sucede en el concilio de Éfeso, ¿verdad? Allí se proclama a María como Madre de Dios, no solo Madre de Jesús, sino Madre de Dios. Fíjense, si Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre,
Pues María es madre del verdadero Dios y del verdadero hombre, no podemos dividirlo, por eso es considerada madre de Dios. Como les decía, pues ahí está la cristología que tiene sus repercusiones en la mariología, ¿verdad? Y justamente a partir de este dogma de María como madre de Dios o María como Theotokos, pues los demás dogmas vendrán consecuentemente. Un segundo dogma que tenemos en el cristianismo antiguo es la virginidad perpetua. María es virgen antes, durante y después del parto. Hay una himnografía absolutamente amplia acerca de este tema. Los himnos de los padres de la iglesia y demás cantan esta maravilla, ¿verdad? Y la razón es simplemente, si la virginidad es entendida como pureza, una vez ocurre el parto, pues la pureza no se puede perder. María es pura, ¿verdad? Y así pues se subraya obviamente lo milagroso de la concepción virginal. También creen ellos en los santos. O sea, los santos son intercesores ante Cristo y María tiene un valor especial en esa intercesión. Quiere decir entonces que María es mediadora con el gran mediador, que es Cristo, ¿verdad? Y por eso se le pide en la liturgia ayuda de muchas maneras. Eso es lo que les digo, es común entre los católicos y los ortodoxos, la mariología fundamental. ¿Cuáles serían los dos puntos de divergencia entre la visión oriental y la visión occidental de María? Primero, la Inmaculada Concepción. Sabemos que ese es un dogma relativamente nuevo en la Iglesia Católica, ¿verdad? Tendrá 200 años más o menos, pues es algo bastante nuevo. La Iglesia Ortodoxa ha sido mucho más respetuosa en esto. ¿A qué me refiero? A que una vez ocurre el cisma entre las iglesias, la separación, los ortodoxos no hacen más concilios ecuménicos. Ellos dicen, nos falta nuestra hermana de Roma, no podemos hacer un concilio ecuménico. Sin embargo, Roma siguió haciendo concilios ecuménicos, ¿no? Los conocerán ustedes, Letrán, Trento, el Vaticano I, el Vaticano II. Bueno. Entonces, los ortodoxos, como no han tenido nuevos concilios, y como no tienen papa, ¿verdad? Como no hay una sola autoridad teológica magisterial universal, pues no han tenido nuevos dogmas. La dogmática de los ortodoxos es la dogmática de los primeros siglos. La dogmática católica ha ido a lo largo del tiempo generando nuevos dogmas, ¿no? El purgatorio, la infalibilidad papal, bueno, toda una serie de dogmas. Entonces, para los ortodoxos todo esto es ajeno. Entonces, con la Inmaculada pasa lo mismo. Para Oriente el tema del pecado original es muy raro. Realmente el pecado original viene de Agustín, es decir, de Occidente y tal. Para Oriente no hace parte propiamente de su teología. Ellos hablan más de un pecado ancestral, más que de un pecado original, pero no lo entienden de la misma forma que nosotros. Y bueno, obviamente por el tiempo no podemos ahorita hablarlo con profundidad. Sin embargo, lo que los orientales piensan es, María no pudo haber nacido sin pecado, ¿sí? Porque si nace sin pecado, primero, no es 100% humana, porque todo humano es pecador, y segundo, no necesitaría redención, porque si no tiene pecado, ya está salvada desde el principio. Entonces ellos dicen, no, María nace con pecado, pero es purificada. Purificada. Obviamente porque va a ser madre de Dios y demás, requiere una purificación. Es distinto. No es como que la Inmaculada, que desde siempre nunca tuvo pecado, sino que tuvo pecado, pero fue purificada. Si lo queremos poner en otra lógica, podríamos decir que para la visión oriental, María es la primera redimida, porque esa es la primera a la que se le purifican sus pecados, ¿sí? Eso en cuanto a la Inmaculada Concepción, por eso ellos no creen en la Inmaculada, en el dogma. La segunda diferencia es la asunción a los cielos. Aquí la diferencia no es tan marcada, es más el tema de proclamarlo como el dogma. Me explico. Oriente siempre habló y siempre celebró también el 15 de agosto la fiesta de la dormición, ¿no? Los orientales dicen dormición cuando una persona muere. Es el servicio de la dormición del obispo tal, porque el obispo murió. Entonces es la dormición de la Virgen cuando muere. Y la Virgen muere, o sea, ellos siempre han sido conscientes que la Virgen muere.
¿sí? O sea, tiene este proceso de experimentar lo que es la muerte, lo mismo, porque es humana. Si incluso el Hijo de Dios murió, pues mucho más la Virgen, que no es de condición divina. Claro, lo que sucede entonces es que en Occidente, luego, hace unos años, se proclama esto como dogma. Y se proclama con un lenguaje que es un poco, digamos, difícil de interpretar, ¿no? Porque dice, la Virgen es asunta en cuerpo y alma, fue liberada de la corrupción del sepulcro, etc. Y para los orientales esto les suena como a que la Virgen no muere, sino que resucita, es llevada por su Hijo al cielo de una vez. Entonces a ellos no les suena tanto, insisto, no, creo que la base de la fe en ese sentido es la misma, sino el tema es la proclamación y el lenguaje que se usó para proclamar el dogma, ¿no? Y el hecho de que se considere dogma. Entonces para ellos simplemente es dormición, como les digo, es muy importante, también se celebra el 15 de agosto, y es tan importante que es una de las fiestas para las cuales se ayuna. Ellos desde unos días antes de la dormición ayunan porque es muy importante, solo ocurre en 4 momentos del año y este es uno de ellos, o sea, es muy importante. Práctica. ¿Cuál es la práctica de los ortodoxos en relación con esta cuestión concreta de la Mariología? Primero, obviamente hay una veneración a la Virgen, ¿sí? Tiene una importancia litúrgica impresionante. En la Divina Liturgia, es decir, en la Eucaristía, se le nombra más de 20 veces, se le implora en la piedad popular, incluso hay oficios litúrgicos dedicados a ella. Hay un himno preciosísimo que se llama el Acacistos, y el Acacistos es una compilación de piropos a la Virgen, tal cual, de decirle cosas bellas a la Virgen, y bueno, lo celebran durante la Cuaresma, bueno. O sea, son muy, muy, muy marianos. Hay íconos de María, o sea, las imágenes de María, templos dedicados a María, cualquier cantidad de cosas. Obviamente no tienen advocaciones como los católicos, de la Virgen del Carmen o de la Virgen de Guadalupe, tal. Eso de las advocaciones es absolutamente ajeno para el Oriente cristiano, pero sí tienen íconos, muchos íconos de la Virgen, ¿no? De hecho, por ejemplo, lo que nosotros llamamos en Colombia la Virgen del Perpetuo Socorro es un ícono de un modelo iconográfico llamado ícono de la Pasión, Virgen de la Pasión. Entonces, bueno, es eso. Y además, pues, dado que reconocen el carácter mediador de María, pues se acepta pedirle cosas, ayudar, pedirle intercesión. Incluso en la liturgia se le dice Santísima Madre de Dios, sálvanos. O sea, son muy, muy marianos, son muy marianos. Algunos teólogos, algunos autores llegan a decir incluso que el Oriente cristiano es más mariano que el Occidente. Pero bueno, es la opinión de algunos. Un tercer momento en el que vamos a abordar la Mariología desde una perspectiva ecuménica es el de la Reforma Protestante, o más bien las reformas protestantes. Las fuentes de las reformas, ¿cuáles son? Primero, la experiencia eclesial de la cual venía. Recordemos que los protestantes, o la época del siglo XVI, y eso es un momento muy difícil, muy fuerte para la Iglesia, porque sufría mucho con todo este tema de las indulgencias, la corrupción que había, el dinero, la simonía, una serie de fenómenos que afectaban realmente el testimonio que daba la Iglesia. Y es en ese caldo de cultivo en donde los protestantes comienzan a pensar y a conformar su reforma, ¿sí? Además de ese contexto histórico, pues obviamente los protestantes luego se agarrarán profundamente de la Sagrada Escritura. Uno de los grandes principios de la Reforma Protestante fue sola Scriptura. O sea, no necesitamos la tradición, no necesitamos a los padres de la Iglesia, a los teólogos de la historia, sino lo que está en la Biblia. Entonces será la segunda fuente grande de su Mariología, ¿vale? Aquí ya encontramos una diferencia importantísima, solo Escritura, ya no tradición. En cuanto a la teología, primero debemos tener muy claro que la Reforma Protestante no fue un fenómeno unilateral, sino que más bien fue un fenómeno polifacético, con muchos protagonistas en muchos lugares al mismo tiempo. Generalmente pensamos que solo fue Lutero en Alemania el que empezó y que después todos se le sumaron, y no es verdad. Realmente fue Lutero, fue Zwinglio, fue Calvino, fue Knox, o sea, fueron varios.
Y este hecho de que sean varios hace que hayan sido en diferentes países y sin ponerse de acuerdo. ¿Qué quiero decir con esto? Que ellos no necesariamente pensaban lo mismo. O sea, incluso entre los reformadores habían discusiones, habían puntos en los que no concordaban. Entonces tengamos eso claro, que el universo de la reforma protestante o de las reformas protestantes es muy amplio y es muy numeroso, ¿verdad? No podemos decir solamente piensan esto así. Por eso pues obviamente no es posible ahora abordar todo lo que piensan los protestantes en torno a María. Lo que sí es claro es que están de acuerdo los protestantes en que Cristo es el único mediador. No hay un mediador fuera de Cristo, solamente Cristo es mediador. Como ya les digo, hay un interés solo por la Sagrada Escritura, un interés solo por la fe, nada de que la práctica o de que los actos te salven, que todo es gracia. Esa es la base fundamental de la Reforma. Sola fe, sola gracia, sola Escritura. Solo Cristo, solo un mediador. Nada de santos, nada de indulgencias, nada de penitencias, nada de... Bueno, ahí está el asunto. Lutero concretamente, él está de acuerdo con muchas cosas de la Mariología católica. La maternidad divina, la virginidad perpetua. Está de acuerdo en la Inmaculada Concepción, aunque en ese momento no existía como dogma, pero ya se venía pensando, sobre todo a partir del siglo XII con los escolásticos. La Anunciación, todo esto está de acuerdo. Sin embargo, abandonó realmente dos fiestas marianas, la Natividad de María y la Asunción. Esas dos cosas las abandonó, esas dos fiestas. Sin embargo, es muy mariano. Hay un comentario de Lutero al Magnificat muy bello realmente. Entonces no es posible decir que Lutero fuera antimariano y que no quisiera a la Virgen, nada de eso. Solo comienza a entender la teología de la Virgen desde una perspectiva distinta y, digamos, un poco bajándola del pedestal que en su momento los católicos le habían puesto. Calvino, por su parte, otro de los grandes reformadores, hablará también sobre la maternidad divina, hablará también sobre la virginidad, pero no estará de acuerdo en la Inmaculada Concepción. Es decir, fíjense que los reformadores están todavía como en un punto medio, o sea, como que asumen muchas cosas de la Mariología antigua, pero ya comienzan a dejar algunas cosas, comienzan a abandonar ciertos asuntos, pero la base la siguen manteniendo en muchos aspectos. Para la Iglesia anglicana, si bien es cierto que los anglicanos no son propiamente protestantes, pero por mor del tiempo y de la exposición vamos a meterlos, digamos, dentro de ese grupo, los anglicanos tal vez son un poco más fieles a la tradición, a los padres, a los concilios y demás. Y además los anglicanos tienen tres divisiones: está la iglesia alta, la iglesia media y la iglesia baja. Entonces la iglesia alta, que es la iglesia de Inglaterra, mucho más aristocrática, de mucho más poder, ellos son más cercanos, no solo en la Mariología, sino en todo, a la iglesia católica. Se parecen mucho, no tan, pues, con ciertas divisiones por supuesto, pero tienen ciertas similitudes importantes. Mientras que la iglesia anglicana baja tiene ciertas sospechas ante las devociones, ante la espiritualidad mariana. O sea, lo que quiero decir en últimas es que comienzan a cambiarse cosas. No se cambia toda la Mariología, no se abandona toda la Mariología, no es que entonces no quieran saber nada de la Virgen, no, para nada. Simplemente están comenzando a hacer algunos cambios, a desprenderse de cosas importantes, de nociones importantes, pero todavía mantienen una base mariológica importante. En la práctica, ¿qué sucede? En la práctica es que no es necesaria la figura de María dentro de la espiritualidad del cristiano, dicen los protestantes. María es un muy buen ejemplo, ¿sí? Lutero dirá, María es un modelo de virtudes, María es la primera discípula, María es un gran ejemplo. Pero en la historia hemos tenido otros grandes ejemplos, ¿sí? Dice Lutero también, el Ave María es una alabanza, pero no es una invocación, es una especie de reconocimiento a María, ¿sí? De piropo nuevamente, como de echarle flores a María, pero no es que le estemos pidiendo a María algo. ¿Por qué? Porque el único mediador es Cristo, ¿sí? Es Cristo.
Lutero incluso acepta imágenes de María porque dice las imágenes son didácticas y ayudan. Pero ojo, porque las imágenes se le pueden convertir en idolatría. Las imágenes le pueden convertir en que la persona crea que ahí está la Virgen, que quiere tocar el cuadro, todo eso que denunció Lutero. Entonces, fíjense, está de acuerdo con que recemos el Ave María como una alabanza, como un piropo a la Virgen, está de acuerdo con que María sea un ejemplo de virtudes, pero no rezarle a María como darle culto a María, no venerar a María como algo distinto a un buen ejemplo. Obviamente no pedir su intercesión, no pedir su ayuda. Calvino, por su parte, dice también que María es ejemplo, pero Calvino sí fue mucho más radical, le dijo, no imágenes, no reliquias, no rezo, nada de eso. Es un buen ejemplo, nada más. Madre de Dios, todo lo que usted quiera y es un buen ejemplo, hasta ahí. Lo que haga más allá ya no está bien. Y los anglicanos, por su parte, tienen algunas veces algunas peticiones, algunas oraciones, es un punto medio, digamos. No 100% marianos, no marianos, están ahí. Eso es lo que tenemos en la Reforma Protestante. Una mariología que comienza a salirse del esquema que había puesto la mariología antigua. Una mariología que comienza a desprenderse de dogmas importantes, pero que todavía no llega a una iconoclastía completa. Luego, el último punto, que es María en el pentecostalismo y el neopentecostalismo. Insisto, entendemos por iglesias pentecostales o neopentecostales a todos estos movimientos carismáticos que han surgido de las grandes iglesias históricas y que se desprendieron de ellos. Es decir, anglicanos que dejaron de ser anglicanos y se vuelven pentecostales a partir de una experiencia con el Espíritu Santo. Metodistas que dejan de ser metodistas y hacen una iglesia nueva. ¿Sí? Es de estas iglesias históricas que les hablé ahora, se desprenden estas otras con unas características muy llamativas, y es que dejan de lado la estructura. Las iglesias protestantes históricas, los ortodoxos, los católicos, compartimos la figura de obispo, presbítero, diácono, ¿sí? Eso lo tenemos. Aunque tengamos distinciones, por supuesto, o sea, no estoy diciendo que lo quedamos igual, pero aunque sea la estructura la tenemos. Ya los pentecostales y neopentecostales, no. Los protestantes históricos, los ortodoxos y los católicos tenemos ministros ordenados que se revisten, que tienen alba, estola, o sea, que tienen una serie de elementos, que hay una liturgia organizada, que hay unos libros litúrgicos, que hay... Los pentecostales no. Ellos no tienen o sea, si un pastor quiere primero hacer alabanza y luego leer la Biblia, y el otro pastor quiere leer la Biblia y luego hacer alabanza, no hay ningún problema. Para nosotros no, en una misa a un católico nunca se le ocurriría primero hacer la plegaria eucarística y luego leer la escritura. Sabemos cómo es la liturgia, ¿no? Entonces, fíjense que ya estas nuevas iglesias que surgen son mucho más, perdón el término, light, mucho más relajadas, como lo diría un filósofo contemporáneo, mucho más líquidas. O sea, la estructura jerárquica, la estructura litúrgica, la estructura dogmática ya no es tan clara. Es mucho más maleable, es mucho más relativo, podríamos decirlo en cierta forma. De ahí entonces que estos grupos, estas iglesias, tengan sus fuentes obviamente en las iglesias de las cuales vienen, o sea, la tradición que les precede, y también de la Biblia, pero una lectura de Biblia mucho más, digamos, personalizada. Una interpretación de la Biblia le dieron unas claves totalmente diferentes en la experiencia del Espíritu Santo, bueno, en otra clase de experiencias, pero sigue siendo la Escritura. Y por supuesto van a llevar a un radicalismo mucho más marcado la separación de la mariología clásica. Entonces, ¿cuál sería la teología o la mariología si pudiésemos hablar de los pentecostales y neopentecostales? Pues los grandes ejes teológicos se desdibujan. Ya no tanto ni que María Madre de Dios, ya no tanto, o sea, ya eso no es importante, porque lo único importante es Cristo, ¿sí? María es la Madre de Jesús, por supuesto, y fue importante, fue virtuosa y eso, pero hasta ahí. Porque también se dieron cuenta que
los católicos y también muchas iglesias protestantes históricas comenzaron a perder a perder el horizonte a la hora de reconocer cuál es el objeto de su fe. Y creo que no es secreto para ninguno que en muchos casos María, para muchos cristianos, ocupa un lugar a veces incluso más alto que Jesús. Hay gente muy mariana, pero no discípula de Jesús o cree más en la Virgen que en Dios, ¿no? Y tenemos pues también que reconocer que en algunos escenarios se han practicado ciertas cosas que ante ciertos ojos pueden ser difíciles, ¿no? O sea, todas estas acusaciones de idolatría, pero es que ustedes le rezan a una imagen, todo eso es lo que va haciendo que ellos digan: lo único central para nosotros como cristianos es la figura de Jesús. Entonces fíjense que no es un odio a María por sí misma, no es un rechazo, no, para nada, sino es lo único importante que nosotros tenemos en esta vida es Jesús, la experiencia con Él. El resto de cosas son accesorias y pueden obviarse. Por eso es que entonces los pentecostales y neopentecostales no tienen lugar para María. O sea, no le rezan a María, nada de eso, ¿sí? María simplemente se reduce a una figura histórica que tuvo su lugar importante en la historia de salvación, que tuvo su lugar importante en la vida de Jesús, fue la mamá, es un ejemplo, puede, por supuesto, pero hasta ahí. A nadie se le ocurriría, dirían ellos, hacer un culto de San Pedro, o de Juan, del discípulo amado, o de María Magdalena. No, es un ejemplo, María, un ejemplo entre otros ejemplos, ¿sí? Por eso es que la práctica que ellos tienen respecto a la mariología pues es prácticamente nula. O sea, como les digo, pues no le piden a María, no la tienen en cuenta, no, para ellos es Jesús, 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 ¿sí? Y pues obviamente cuando tenemos a una persona de una iglesia pentecostal que es solo Jesús y que para María no es importante, y se encuentra por ejemplo con un católico para quien la figura de María es tremendamente importante, porque tenemos el rosario, porque tenemos las novenas, porque tenemos en América Latina tenemos una piedad mariana absoluta, pues obviamente se generan choques. Pero sí es importante que tengamos claro que estos choques no son por un odio a María de parte de los pentecostales, sino porque es una concentración o una exclusivización, qué pena pues yo sé que esa palabra no existe, pero hacer exclusivo el amor a Jesús y nada distinto a la dinámica trinitaria. Entonces, de ahí también pues que no crean en santos, que no crean en otras cosas, ¿verdad? Pues bien, esto es una mirada por supuesto bastante general de la mariología, pues porque tendríamos muchísimo que hablar más, mucha tela por cortar, como se dice, pero creo que nos funciona para tener un panorama amplio de las grandes divisiones cristianas y al mismo tiempo de lo que piensan en torno a María. Con esto pues espero yo que puedan ustedes luego ya profundizar en los textos. Yo con mucho gusto puedo colaborarles con alguna bibliografía, con alguna profundización, con alguna cosa, por supuesto a través de los frailes dominicos, a quienes reitero mi agradecimiento, lo podemos coordinar sin ningún inconveniente, ¿vale? Entonces nada, pues espero que esta charla haya sido iluminadora, haya cumplido los objetivos que se habían propuesto y quedo a su disposición, por supuesto, para cualquier inquietud o para cualquier apoyo que se requiera.